uno de los puntos, ¿no? Gente que el tema de Uber permite generar una changa por fuera de tu trabajo principal, lo puedes hacer, no tenés horario, no tenés que cumplir ninguna obligación, no tenés que hacer nada. Bueno, decidís hacerlo 2 horas por semana, 5 horas por semana, no te piden demasiados requisitos, va. Una de las changas que pueden surgir, ¿no? Hay otras. Queríamos hablar, lo prometimos al principio, más allá de nuestra percepción y de lo que van diciendo los oyentes, queremos hablar con algún especialista. Y estamos en comunicación con Pablo Romá, que es sociólogo, docente. Seguramente lo conocés porque también es encuestador y analista de opinión pública. Pero acaba de presentar o está presentando un trabajo que se llama Las y los novísimos trabajadores. Y como subtítulo tiene ¿Cuántas changas para un salario digno? La idea es que nos cuente un poco qué son estas nuevas modalidades de trabajo. Pablo, ¿cómo estás? Pablo Vinocurri y Alejandra Arce te saludan. Hola Pablo, hola Alejandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito este trabajo que estuvieron haciendo que, junto con otros colegas tuyos, que trata de analizar un poquito el mercado de trabajo hoy. ¿Cómo está hoy el mercado de trabajo? Sí, este trabajo, bueno, lo hicimos a través de la FES con Esther Solano, Cecilia Feijó y Thais Pavés. Es un trabajo que es un poquito una continuación de un trabajo que hicimos el año pasado, que era sobre el votante moderado de Milei. Bueno, y ahí aparecían algunas cosas interesantes, ¿no? Sobre el rol del Estado, la casta, bueno, cuestiones que aparecían con mucho peso y que queríamos ver qué pasaba en el ámbito laboral, en el ámbito de los trabajadores, ¿no? Y bueno, y este trabajo profundiza algunas cuestiones que estaban planteadas en el anterior y que tiene que ver con esto que vos planteás, digamos, ¿no? La presencia de las nuevas formas del trabajo vinculadas a la plataformización y cómo, bueno, de alguna manera fluyen, digamos, ¿no? Las cuestiones que hacen al trabajo asalariado, formal, con el informal, pero de alguna manera el punto más interesante, o al menos que nosotros vemos, es que las nuevas formas del trabajo tienen una incidencia en la subjetividad mucho mayor que las tradicionales, digamos, ¿no? Porque ahí hay toda una expectativa hacia futuro en términos de, bueno, la flexibilidad, la autonomía, la libertad, la decisión individual, ¿no? Sobre esa forma que adopta el trabajo frente a la rigidez del empleo, ¿no? Ya el empleo, el jefe, cumplir un horario, cuestiones que hacen a una tensión. Yo creo que ahí está planteado como tensión, porque un poco lo que plantea el título, ¿no? Estas nuevas formas implican también una manera de entender el ingreso y los salarios de una perspectiva mucho más individual, a diferencia de antes, que era colectiva, digamos, ¿no? Es decir, bueno, el salario, la paritaria, y hoy los ingresos se entiende que es una responsabilidad individual. Y en ese sentido, bueno, aparece toda esta cosa, ¿no? Como vos decías, la administración del propio tiempo, y eso tiene un peso muy grande, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Cómo se organiza estas nuevas formas del trabajo con este carácter, ¿no? Más autónoma, más flexible, más, con un nivel de decisión mucho más fuerte que en las formas tradicionales, donde, ¿no? Esta tensión entre trabajo y empleo, ¿no? El empleo, la rigidez, la formalidad, el jefe, el horario, cumplo un horario, pierdo el tiempo, no soy productivo. En cambio, en la plataforma, bueno, como vos decís, trabajo 2 horas por semana, 3 horas por semana, soy productivo. Bueno, y ahí se juega todo este proceso de conformación de subjetividades, de identidades, ¿no? Que hacen Ahora, un poco a este tema. ¿hay una identidad del trabajador de plataforma, por ejemplo? Yo creo que más, identidades en el sentido de esto, ¿no?
las formas de trabajo también construyen parte de cómo uno mira el mundo o de la conciencia, ¿no? Y en ese sentido, cómo se va construyendo una subjetividad y de alguna manera una identificación, ¿no? Una identidad, por eso te decía, ¿no? La identidad, la identificación tiene que ver con esta, digamos, esta perspectiva hacia adelante, esta perspectiva de, bueno, de alguna manera de la audacia, del coraje, de decir, bueno, emprendo, ¿no? Me animo a emprender, asumo un reto, el riesgo frente al otro, ¿no? Lo otro es lo estanco, lo rígido, lo aburrido, y bueno, en ese sentido forma parte de la identidad. No es que hay una identidad de la plataforma, lo que hay son esta relación entre, bueno, el trabajo como mediación social, es decir, bueno, lo que hago también tiene que ver con cómo empiezo a pensar y a entender las cosas, ¿no? Y un poco va en ese sentido, ¿no? En esa fluidez entre lo tradicional, bueno, lo formal con lo informal que tiene, bueno, un poco en el trabajo aparece en esta idea media dopamínica, ¿no? Y la idea del deseo bueno, de avanzar, que está puesto fundamentalmente en el tema del dinero, ¿no? Del ingreso, generar dinero, pero también en términos de cómo eso genera una expectativa individual de crecimiento, pero este es el punto para mí, digamos, ¿no? En términos individual, ya no colectivo, la idea del ascenso social, ¿no? La clase media, ya eso no está en la representación. Lo que está en la Es representación una es especie de sálvese quien pueda, ¿no? El que si yo me esfuerzo, si yo puedo hacerlo, ¿no? Hágalo por usted mismo, ¿no? sí. Un poco esa idea. En el trabajo permanentemente hablan sobre el tema de la libertad. Eh, y esta idea de, bueno, trabajando por cuenta propia o incluso teniendo un trabajo más cuenta propia, las dos cosas a la vez, de alguna manera este trabajador, esta persona se siente más libre. ¿Somos más libres o menos libres? No, yo creo que somos menos libres, me da la sensación, aunque tengamos una percepción de mayor grado de libertad. El problema ahí es que, al menos como yo lo veo, ¿no? Esto más a título personal, yo creo que hay, digamos, que el capitalismo empieza también a transformar algunas cuestiones y esas cosas que se van transformando, yo creo que hoy aparece mucho más la idea de la autoexplotación, digamos, ¿no? Eso está planteado, es mucho más, para las formas capitalistas es mucho más económico, ¿no? Y mucho más eficiente que uno se autoexplote. Genera menos conflicto, menos tensión y genera un entusiasmo mucho más grande, ¿no? Pero eso no te genera la sensación de libertad, pero en lo real no es así, o al menos ese es mi punto de vista, después habrá que discutirlo, pero bueno, un poco lo de la idea de la libertad es que aparece mucho en las entrevistas. Este es un trabajo que nosotros hicimos a partir de entrevistas y bueno, los entrevistados tienen esa concepción, ¿no? Esto de soy libre de organizar mi trabajo, de organizar mi esfuerzo, soy libre de hacerlo el día que quiero, si hoy necesito más, hago más, si mañana tengo un cumpleaños, no hago nada, voy a un cumpleaños. Digo, ¿no? Esta idea de la libertad en términos de la posibilidad de la organización más flexible y ciertos grados de autonomía, pero que en realidad, bueno, están muy condicionados a la cuestión del ingreso, ¿no? Porque también es cierto que hay una cuestión estructural que hoy los ingresos en la Argentina son muy bajos, ¿no? Y además, Pablo,
Discúlpame que te haga un punto ahí, ¿no? Pero yo te escucho y Dale, está dale. buenísimo el tema de la libertad, de manejar los horarios y demás. Pero en contrapartida no puedo dejar de pensar los derechos que uno va perdiendo en el camino, ¿no? Porque el hecho de no tener un laburo en blanco te genera la pérdida de vacaciones pagas, de aguinaldo, digo, todas cosas, antigüedad. Entonces, obvio que no es cómodo tener que cumplir un horario, pero en contrapartida, el manejar los horarios de uno y demás, me parece que te genera un poco de pérdida si comparamos, ¿no? Ambas situaciones. Exacto, sí, totalmente. Y ese es otro de los puntos, digamos, ¿no? Que es la cuestión, si se quiere, más política de, del trabajo. Es decir, bueno, hay un punto político que tiene que ver con eso, que tiene que ver también cómo entran determinadas ideas. Nosotros lo que vemos es que hay cierta ingenuidad también en estos sectores de trabajadores más vinculados a la plataformización y a esta subjetividad, sobre todo los que fluyen, digamos, ¿no? Los que son formales y también informales, que la ingenuidad en términos de decir, bueno, no va a pasar nada malo, digamos, ¿no? Esto no necesariamente implica o lleva a perder derechos, pero en los hechos, bueno, hay una tensión sobre eso y hay una discusión en términos de decir, bueno, los derechos, ¿qué beneficio me generan? Y si no lo estuviese, y estoy vinculado a la plataformización, ¿qué otras cosas puedo obtener como beneficios también? Porque hay una lógica que es fuerte, ¿no? Que es fuerte, que aparece mucho, que dice, bueno, yo no quiero tener la vida estable que tuvieron mis padres porque terminan en ese lugar en el que yo no quiero estar, digamos, ¿no? Y capaz que esa estabilidad que me propone el empleo con, como vos bien decís, derechos y obligaciones, y en parte de esos derechos, los derechos laborales, bueno, hoy para un sector están relativizados, porque dice, bueno, está bien, tengo los aportes jubilatorios, pero después termino cobrando una jubilación de miseria. Y bueno, y esa es una tensión que está planteada. Yo insisto, yo creo que hay una cuestión entre lo que es la percepción del trabajo con la percepción del empleo. Y a veces me parece que hay como un énfasis muy grande en términos de lo que significa esta subjetividad de la plataforma, que es todo hacia adelante, digamos, ¿no? Yo puedo hacerlo si me esfuerzo, y la idea de los derechos, ¿no? Bueno, ahí hay como una crisis, digamos, ¿no? De lo que significa una cosa y la otra en términos del futuro, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Bien. Muy cortito te hago una última pregunta. Hablan en un momento de extractivismo digital. Extraactivismo, ¿no? Le está poniendo digital, que es básicamente todos los que viven de las criptomonedas, apuestas online, venta a través de redes. ¿Qué pasa con eso? Muy cortito. Es un mundo completamente interesante y también un poco desconocido para muchos, ¿no? Eso, digamos, la idea del cripto se entiende como un trabajo, fundamentalmente. La idea de estudiar, prepararse, está planteada. Y también hay un mundo muy complejo y muy profundo en las mujeres con OnlyFans, digamos, ¿no? Y ahí también, digamos, ¿no? Aparecen cosas muy sofisticadas de redes, digamos, ¿no? Por ejemplo, una chica docente que hace Only, pero no vende Only en la Argentina, por ejemplo. Formas de cuidado, formas de protección. Entonces ahí se establecen grupos de WhatsApp, grupos de formación, grupos que se coachean. Bueno, no,
un mundo súper interesante, y lo mismo pasa con los varones en términos de la inversión en las cripto, ¿no? Se entiende como un trabajo, básicamente. Bien. Bueno, Pablo Romá, sociólogo, docente, autor del informe Las y los novísimos trabajadores, cuántas changas por un salario digno. Gracias por compartir estas reflexiones con Muy Lunes y meterte en este tema que propusimos hoy para el programa, que tiene que ver con cuántos laburos necesitas para vivir. ¿Vos cuántos laburos tenés, Pablo? Y vos ya nombraste bastante, ¿no? Sí. Soy docente, investigador, sociólogo, investigador, encuestador, de todo un poco. Encuestador de todo un poco, ¿no? Bueno, pero es así. Es así. Es un poco así. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. Pablo, un beso grande, abrazo. Chau.